Si no existiera la competencia entre capitales en el marco de la economía nacional y sobre todo en el plano del mercado mundial, si los capitales tecnológicamente menos desarrollados no transfirieran plusvalor, que se denomina ganancia extraordinaria, a los capitales tecnológicamente más desarrollados, de manera que, recordando cómo en el capital el trabajo indiferenciado abstractamente humano es la sustancia generadora del valor y se mide en el tiempo social necesario de producción, determinado a su vez por la fuerza productiva del trabajo, de modo que Marx muestra que conforme avanza el desarrollo tecnológico, aumenta la fuerza productiva del trabajo, disminuye el tiempo social necesario de producción porque las mercancías se producen en menor tiempo gracias al desarrollo tecnológico y por ende disminuye la cantidad de sustancia generadora del valor, la cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano como gasto de fuerza de trabajo humana, cristalizada como una gelatina de trabajo humano en el valor de uso, en la mercancía producida. Al aumentar la tecnología disminuye por tanto el valor entendido como objetivación de vida humana, entendida como exteriorización de gasto del mismo trabajo humano, de la misma fuerza de trabajo humana en un sentido fisiológico, gasto de cerebro, nervios, músculo en la producción de una mercancía. Y por lo tanto, al disminuir el valor, tiende a disminuir la tasa de ganancia de la burguesía, por lo que la burguesía tiene que recurrir a la plusvalía relativa como una forma de explotación para contrarrestar la pérdida de valor producida por el desarrollo tecnológico. En el marco de la competencia entre capitales, el capital tecnológicamente menos desarrollado tiene menos tecnología. Al tener menos tecnología, sus mercancías se producen en más tiempo del tiempo socialmente necesario de producción, si es que su producción se encuentra tan poco desarrollada que se encuentra por debajo del promedio en términos de la fuerza productiva del trabajo, mientras que los capitales tecnológicamente más desarrollados van a producir mercancías en menor tiempo del tiempo promedio porque tienen una tecnología mejor que el promedio de los capitales que luchan en el marco de la competencia. Cuando las compañías y las industrias, los capitales, compiten a la hora de producir la misma mercancía, las burguesías que tienen un desarrollo tecnológico mayor van a extraer plusvalor, ganancia extraordinaria, para distinguirlo del plusvalor absoluto y relativo que se extrae al obrero en el marco de la contradicción capital-trabajo y que es la no remuneración de la totalidad del valor producido en la actividad productiva, en la jornada laboral, en su mayor parte que se denomina plus trabajo, esa porción de la jornada de trabajo no pagada que produce un valor que va a ser la tasa de ganancia en tanto que permite que se supere el capital originalmente invertido por el burgués para comprar los medios de producción y la fuerza de trabajo en la primera etapa del ciclo del capital. Luego, las burguesías tecnológicamente más desarrolladas empobrecen a las burguesías tecnológicamente menos desarrolladas que deben recurrir a la superexplotación del trabajo, a la plusvalía relativa y a otras formas de explotación económica para contrarrestar las pérdidas que sufren en el mercado local y sobre todo en el mercado mundial, porque en el mercado mundial, en el marco de las dinámicas neoliberales que son neocoloniales, se extrae plusvalor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia y por eso las burguesías periféricas tienden a explotar mucho más al proletariado del tercer mundo, porque el proletariado es el sujeto revolucionario y no se trata de desarrollar a las burguesías explotadas ni de defender sus derechos, sino se trata de considerar que el proletariado es el que sufre el empobrecimiento de la burguesía menos desarrollada, porque al empobrecerse esa burguesía por la transferencia estructural de valor a las burguesías más desarrolladas con las cuales compite, debe explotar mucho más a ese proletariado. Si no hubiese esa competencia entre capitales, en el plano, por ejemplo, de la producción de medicamentos, actualmente en la pandemia, si las farmacéuticas no compitieran entre sí, si las farmacéuticas más desarrolladas no extrajeran valor de las burguesías que producen medicamentos, en este caso vacunas, que sería la mercancía, en más tiempo, porque tienen un menor desarrollo tecnológico, si el interés no fuese aumentar la tasa de ganancia, si el interés no fuese monopolizar los mercados, en el caso de las farmacéuticas y en el caso concreto de la pandemia del COVID actualmente, podríamos tener un esfuerzo mundial unificado, sin competencia entre capitales, para producir una cura efectiva o al menos una vacuna mucho más eficaz
que las que actualmente se están dando en el marco de un capitalismo que busca obtener tasa de ganancia, que busca extraer plusvalor, que busca enriquecerse y aumentar el capital como valor en circulación y que no tiene el más mínimo interés de curar ni de mejorar las condiciones de vida de las personas. Si no hubiese competencia entre capitales, las farmacéuticas podrían considerarse como un único mercado no monopolizado que tuviera el interés de producir medicamentos donde se aplicara realmente el conocimiento científico para mejorar las condiciones de vida. El capitalismo, asimismo, en el plano de la industria de los alimentos, produce y comercializa medicamentos que no son otra cosa que venenos que causan toda clase de problemas en la salud. Alimentos química y genéticamente modificados, alimentos con toda clase de sustancias químicas que producen una gran variedad de enfermedades. El capitalismo, a través de la producción marcada por la obsolescencia programada, está destruyendo el medio ambiente, empeñándose en utilizar recursos no renovables y agudizando la crisis medioambiental. El capitalismo objetiva el conocimiento científico para producir armas de destrucción masiva, químicas, biológicas y nucleares que tienen la capacidad de aniquilar a la humanidad y a casi todas las formas de vida complejas sobre la faz del planeta. Utiliza el conocimiento científico para aumentar la producción de armas porque el negocio de la guerra es la mejor forma de revitalizar la economía luego de una crisis de superproducción. En el capitalismo se mueren 9 millones de personas de hambre, mientras que en el primer mundo se alcanzan crisis de superproducción en donde el capital entendido como valor en circulación se paraliza y esa superabundancia de mercancías fruto de trabajo enajenado, fruto de un trabajo marcado por la explotación del plusvalor absoluto y relativo que no satisface las necesidades reales de las mayorías, sino que impone necesidades ideológicamente perfiladas en la sociedad del consumo, degrada y empeora nuestras condiciones de vida. El capitalismo, mediante la competencia entre capitales, mediante la razón instrumental que utiliza la ciencia no para mejorar las condiciones de vida, sino para aumentar las ganancias, mediante una industria que le interesa es obtener plusvalía, que le interesa obtener ganancias al comercializar esa mercancía que en el segundo momento del ciclo del capital se produce gracias al trabajo de un obrero al que no se le remunera la totalidad del valor que objetiva y que genera y que trabaja en condiciones alienadas. Y esa mercancía debe tener un valor mayor al capital originalmente invertido gracias a la plusvalía, de manera que cuando se comercializa, el capitalista obtiene una ganancia superior a lo que invierte, que es fruto de no pagarle la totalidad del trabajo al obrero que explota. El capitalismo emplea la ciencia para la guerra, para producir armas de destrucción masiva, para perpetuar una tecnología, una industria de lo tecnológico que degrada, empeora y tiene muchos efectos negativos en el plano psicológico, en el plano intersubjetivo, en el plano político, en el plano incluso intelectual y del lenguaje. Va limitando nuestras capacidades de análisis, de pensamiento crítico, va reduciendo nuestra atención frente al espectáculo del entretenimiento, que no es otra cosa que una industria ideológica de asimilación de las masas. El capitalismo afianza la superexplotación del trabajo, pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor para compensar la transferencia estructural de valor a los capitales tecnológicamente más desarrollados, en el caso de las burguesías del tercer mundo. El capitalismo explota a través del neoliberalismo, que es un esquema de extracción de valor neocolonial que data realmente del siglo XV, porque es en el siglo XV cuando la Europa germanolatina se abre al Atlántico en 1492, comienza la explotación de América con mano de obra de esclavos de África y se acumula ese valor extraído de América en el centro, ganando así la base material para que las relaciones sociales de producción feudales se volviesen incompatibles con el desarrollo de las fuerzas productivas, fruto de la extracción colonial de materias primas y de riquezas de América, que va a permitir la transición del cultivo de la tierra a la manufactura y de la manufactura a la industria. El capitalismo, por tanto, hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire, aumenta la explotación material, aumenta la plusvalía absoluta y relativa, aumenta el trabajo enajenado, el control de los medios de producción privado, el control centralizado de los medios de producción agudiza la pobreza, agudiza la diferencia entre los más ricos y los más pobres,
hace que la ciencia como medio de producción se utilice para la guerra, para la destrucción, para industrias obsoletas y degradantes que acaban con el medio ambiente, que ponen en riesgo nuestro futuro con las armas de destrucción masiva y con toda la industria de la guerra, que nos envenenan y empeoran nuestra salud con la industria de los alimentos, que producen medicamentos no con el interés de curar sino de vender en el caso de las industrias farmacéuticas. Y encima de eso tiene un impacto en la esfera cultural e ideológica, el biopoder que denuncia Foucault, las sociedades disciplinarias, las sociedades del control de las que habla Deleuze y todas las consecuencias de una modernidad destructiva que traiciona los postulados filosóficos de una modernidad que implica la convivencia de un movimiento filosófico humanista y de una realidad política opresiva y explotadora como la describe Marshall Berman en su libro Todos los sólidos se desvanecen en el aire, tomando la frase que aparece en el Manifiesto Comunista. Las implicaciones de la explotación material, las implicaciones del uso destructivo de la ciencia, las implicaciones de la degradación, explotación, control ideológico en el plano cultural y político hacen hoy en día necesario volver a Marx, volver a estos autores críticos, a estos espíritus revolucionarios que han diagnosticado, que han revelado las formas de explotación y de negación del hombre presentes en la sociedad burguesa, en el modo de producción capitalista. Por eso hoy en día se hace necesario ser comunista, ser anarquista, ser un crítico frente al proyecto de la modernidad burguesa, un crítico frente a las contradicciones del capitalismo, proponer alternativas fundamentadas en un análisis teórico que conduzca a una praxis política.